Hola amigos, hoy es 22 de septiembre 2021. Por ahí me dicen, Miguel, háblanos del dolo eventual. Bueno, en esta oportunidad, a propósito del caso de esta persona que en la costa iba manejando un vehículo en estado de embriaguez y mata a varios jóvenes en un acto pues que ha sido reprochable, que ha sido pues de connotación nacional, y va todo el sentido pésame para esas familias que se vieron afectadas por la situación que ocurrió pues en días pasados. Bueno, en esta oportunidad dos sentencias muy puntuales que son los radicados que aparecen allá en el tablero. El 45008 del 16 de diciembre del 2015, magistrado Eugenio Fernández Carlier, con 2 armamentos de voto. Ese es un caso de un policía que llega a la casa y saca su arma de dotación y él piensa que la tenía descargado, que la había descargado, le apunta a su novia y ella, a pesar de que le dice que no le dispare, él acciona y le produce un disparo, causándole la muerte inminente. Homicidio agravado, se le lleva por estado de indefensión, se le lleva a juicio con dolo eventual. En este caso hay 2 armamentos de voto porque consideran como quiera que la sala mayoritaria pues estimó que no existía el dolo eventual, sino de carácter culposo. Así las cosas, entonces después el salvamento de votos dijeron los doctores Fernando Alberto Castro y Eider Patiño que sí existía dolo eventual, porque ¿cómo es posible que el policial con esas condiciones especiales no iba a prever entonces que esa arma de dotación al descargarla tenía que verificar y cerciorarse de que estaban todos los proyectiles habían salido del tambor del arma? Entonces se lleva por dolo eventual, pero entonces se muta por la cuestión de carácter culposa. Mientras que el radicado 32964 del 25 de agosto del 2010 es ese caso que sucede en Bogotá de un señor también de profesión piloto que se fue para una fiesta, se enrumbó, empezó a tomar trago y después al salir fuma marihuana, ya coge la vía. Y más adelante entonces viola o se lleva un semáforo en rojo y se lleva una Nissan con 2 pasajeros que llevaba, los arrastra, tumba 3 postes y efectivamente ahí se produce la muerte. En ese caso entonces se juzgó, se llevó y se procesó con el dolo eventual. Sucede lo contrario con el salvamento de Sigifredo Espinosa y Javier Zapata Ortiz, diciendo que allí no había dolo eventual. Entonces, las características aquí en estos 2 casos, para que ustedes tengan en cuenta siempre, son las condiciones especiales del actor, de la persona, del sujeto activo, para poder entonces evaluar el dolo. Esto es de lo más complicado, lo más álgido que existe ahora. Demostrar dolo eventual no es nada fácil. Entonces, para que miremos aquí brevemente en estos 30 minuticos, por favor, tomen pues precisa nota de lo que les voy a decir. Bueno, el artículo 22 del Código Penal dice claramente el dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Eso lo conocemos pues como conocimiento y voluntad dirigida a cometer un hecho, una conducta punible. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Ese es el caso normalmente de una persona que quiere matar a un político, que se moviliza con sus escoltas, arroja una granada y a él le importa poco que, aparte de asesinar a ese político, pues se lleve por delante al conductor y a los escoltas. Entonces, ese es dolo eventual, porque se deja librado al azar. Conocimiento y voluntad. Pero cuando nos vamos para la cuestión culposa, ahí es donde se nos ha complicado mucho este tema.
La conducta culposa, artículo 23. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción del deber objetivo de cuidado y el agente debió haber previsto por ser posible, debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Esas son dos clases de culpa: culpa con representación, culpa sin representación. Entonces la culpa, la primera de ellas, el agente debe haberlo previsto por ser previsible, culpa con representación, sin representación, debió haberlo previsto por ser previsible. En esos casos, por ejemplo, si sale en el vehículo y entonces está fallando porque está botando aceite. En un caso de esos, entonces decimos por qué razón él no tomó la precaución del caso para saber si que podía estar fallando los frenos en vista de que estaba botando el líquido. Entonces debió haberlo previsto por ser previsible. Claro, uno coge el vehículo, lo revisa, efectivamente, de pronto hay en el piso, ha botado aceite y dice, hay alguna falla del vehículo, ¿no? O habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. En ese caso que llega y lo ve las manchas en el piso y dice, no, tranquilo, fresco, alcanzo a llegar al taller, y se sube en el vehículo y resulta que viene a 50, 60, 70, le fallan los frenos y se atraviesa en la vía una persona. Culpa. Entonces, una culpa con representación y sin representación, entonces para que ustedes la tengan presente. Pero hila muy delgado en la culpa con representación, o sea que habiéndolo previsto confía en poder evitarlo. Hila muy delgado frente al dolo eventual. Eso es lo que en la doctrina, en la dogmática siempre se ha planteado. Entonces, pero estos dos casos son muy puntuales para que ustedes tomen en consideración ahora de lo que se está presentando. No toda persona que se sube a un vehículo en estado de embriaguez va a responder por dolo eventual, pues habrá culpa normalmente, pero bajo ciertas condiciones. Respecto del sujeto activo, ahí es donde entra en juego circunstancias especiales de conocimiento, como sucedió en el caso 32964 del piloto. ¿Cómo así que un piloto, por ese conocimiento que debe tener, siendo piloto, sabiendo que se iba a poner a tomar licor, se iba a emborrachar y fuera de eso iba a fumar marihuana y se iba a subir al vehículo, podía entonces haber evitado todo lo que se pasó después? Entonces, eso vamos a mirarlo aquí muy brevemente. Paso entonces a revisar las dos sentencias de la siguiente manera. Sobre todo el salvamento de voto más que es lo más importante, creo yo. A ver, entonces comencemos con la del 32964, la del 2010. Entonces, esa decisión del ponente es José Leonidas Bustos Martínez. Les decía, esto fue del 25 de agosto del 2010, que resuelve la casación interpuesta por la defensa contra la sentencia proferida por el Tribunal de Bogotá del 28 de julio del 2009, mediante la cual lo condenó a título de dolo eventual por los homicidios de Ricardo Alejandro Patiño y José Lizardo Aristizábal Valencia, quienes iban reglamentariamente en un Nissan, pero que este señor entonces se pasó el semáforo en rojo y los arrastra, tumba 3 postes y le produce la muerte inminentemente. Allí entonces, ese caso venía en dirección por toda la occidente-oriente por la calle 116. Lo arrastró por varios metros, derrumbó 3 postes y ahí se produce la muerte de los ocupantes del vehículo. Eso se maneja entonces con dolo eventual. La Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, entonces, después de hacer el análisis de los elementos materiales probatorios en su contexto, considera pues que
se da el dolo eventual. Allí termina entonces ustedes bien revisen esa decisión, que es un poco extensa, pero para que tomen nota de cuáles fueron entonces los hechos probados, los hechos demostrados por la Fiscalía, porque es un trabajo arduo, bien difícil que entre a demostrar un dolo eventual. Porque otra cosa es muy diferente cuando hablamos de culpa, que esa figura jurídica, hablamos siempre de un ingrediente normativo como es el deber objetivo de cuidado del tipo penal, que es muy diferente, pues en cuanto más que todo a su demostración. Bien, aquí la Corte Suprema de Justicia entonces la Corte Suprema de Justicia no casa la sentencia impugnada y libró la orden de captura contra el señor Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón. A su turno, entonces, hay dos salvamentos de voto, uno de Sigifredo Espinosa, unas consideraciones bastante interesantes en este tema, pero para no alargar tanto el asunto y yendo pues al punto que me parece importante resaltar, es lo siguiente. En fin, dice así: en fin, son tantas las encrucijadas, paradojas y remisiones al absurdo, véase lo correspondiente a las formas de participación en el delito, que de entrada se verifica cómo esa inclusión de un hecho fenoménica y jurídicamente culposo en la categoría del dolo crea más problemas de los que resuelve, evidenciando lo artificioso de la solución que no comparto. Llegará el día en que, reposados los ánimos y vistas a las enormes consecuencias de lo que ahora se postula por la mayoría, la Sala recoja su criterio para que las aguas retornen a su cauce. Pues, para finalizar, por mucho que se afine la retórica o se apele a teorías doctrinarias con ocasiones incompatibles entre sí, la culpa es culpa y el dolo es dolo. Y entonces firma el magistrado su salvamento a su turno, el doctor Javier Zapata Ortiz, no sé si todavía hace parte también de la Corte, no creo que ya no, dice así ya en su parte final: la primera, consistente en que la representación en abstracto de la probabilidad de producción de un resultado típico la hacen todos los conductores imputables que manejan en estado de embriaguez o en exceso de velocidad. Así deducimos que lo planteó la Sala al afirmar ese conocimiento del procesado al abordar su vehículo, de su condición de conductor de automotores, del control de policía para prevenir esas infracciones de tránsito, de las sanciones administrativas previstas para quienes las realicen, y de las campañas de cultura ciudadana difundidas por los medios de comunicación y orientadas a contrarrestar la accidentalidad vial. La segunda consistente en que la representación en concreto de la probabilidad de causar la muerte a otros se identifica con cruzarse un semáforo en rojo sin precaución. El tribunal buscó en datos posteriores a la conducta hechos indicadores de que el acusado se representó esa probabilidad y pese a ello no le importó seguir adelante con su acción. Para la sala mayoritaria, pasarse la señal luminosa de pare corresponde a dolo eventual porque ese es al mismo tiempo su prueba, eludiéndose así la obligación de demostrar ese elemento de la imputación subjetiva con circunstancias distintas de las mismas que configuran la violación del deber objetivo de cuidado.
Esto sí, subrayo esto último. Para la sala mayoritaria, pasarse la señal luminosa de pare corresponde a dolo eventual, porque es al mismo tiempo su prueba. Eludiéndose así la obligación de demostrar ese elemento de la imputación subjetiva con circunstancias distintas de las mismas que configuran la violación del deber objetivo de cuidado. Entonces miren ustedes la importancia de que en este caso dice el doctor Javier Zapata, pues que la Corte cae en examinar son aspectos posteriores al asunto del acto como tal, pero una cosa es el acto en sí y demostrar ese dolo eventual para ese acto, de si él en ese momento subjetivamente estaba con conocimiento y voluntad dirigida a cometer ese hecho. Eso me llama poderosamente la atención. Ahora miremos entonces la radicación 45008, la del policía, este policía que lamentablemente mata a su novia por estar jugando con el arma de dotación, y entonces estos hechos suceden para finales del 2010. Jeffrey José Fontalvo Montaño, de 22 años, trabaja como patrullero en Barranquilla y tenía un noviazgo con una niña Margiris, que era impulsadora de un almacén. Bueno, el 10 de diciembre del 2010 se fue a almorzar el patrullero a la casa de su tía, en donde él vivía. Iba con su novia, como de costumbre, estaba uniformado y llevaba el arma de dotación, un revólver calibre 38. La tía escuchó a Margiris decirle a su sobrino que no jugara con eso. Luego oyó una detonación. Y ahí entonces viene todo el tema. Pero miremos entonces lo que me importa a mí. En este caso, lo juzgan como con dolo eventual, pero lo mutan por la culpa, como culposo. Y ya el salvamento de voto es diferente de el doctor Fernando Alberto Castro Caballero y Eider Patiño Cabrera. ¿Por qué? Miremos acá, por ejemplo, dice así, por ejemplo, el doctor Patiño Cabrera: en sentido opuesto a lo sostenido por la sala mayoritaria, los conocimientos especiales del autor se muestran significativos para atribuir el dolo eventual. No contar siquiera los cartuchos que había extraído previamente del arma, el revólver, operación que resultaba ser simple, pues tan solo son 6, permite colegir no que se representó un riesgo y confió en poder evitarlo, sino en que se representó el resultado como probable, pero no le importó o se conformó con su posible producción. Ese es el salvamento de voto que hace énfasis el doctor Javier Zapata Ortiz. Dice: al procesado se le imponía obrar de forma distinta, le correspondía adoptar mayores precauciones que otra persona, justamente por su calidad policial. No hacerlo, esto es, primero, no descargar el revólver siguiendo los parámetros institucionales debidos y perfectamente reconocidos por su condición de patrullero. Apuntar con el arma a tan corta distancia. 3. Accionar el gatillo pone en evidencia que dejó la producción del resultado al azar, o sea, dolo eventual. En tanto, el salvamento de Fernando Castro dice: así las cosas, a la extrema irresponsabilidad del acusado en el manejo de su revólver de dotación se añade un ingrediente que incrementó la temeridad de su comportamiento, pues no bastándole con omitir los procedimientos establecidos, apuntarle indebidamente a la víctima y accionar efectivamente el revólver,
dejó librada al azar la probabilidad de que a dicho artefacto se le podían quedar cartuchos en el tambor, dado que no había empleado el procedimiento adecuado para el descargue del mismo. Lo que viene de reseñarse pone en evidencia que el manejo del arma de fuego por parte del incriminado no envolvía una situación de riesgo en abstracto, sino en concreto. Pero además ella era fundada e inmediata, lo que da lugar a alejar una vez más la hipótesis de que se esté ante una conducta punible culposa, en donde ese riesgo debe ser infundado y remoto. Y cita aquí un radicado 39964 del 25 de agosto del 2010 que traigo en la colación. Entonces, allí firma el doctor Castro Caballero como salvamento de voto. Entonces, estos dos casos, mis queridos amigos, para que se den cuenta que no es pacífica la jurisprudencia en relación con esto del dolo eventual. Pues habrá que ver entonces las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las condiciones especiales del sujeto activo, al acto, no de pronto posterior, sino al acto, al acto. ¿Qué estaba haciendo ese señor? Que, como en el caso del conductor, para el asunto pues resuelto en el 2015, 45008, el piloto, que fue como más preciso en el tema de que ahora nos ocupa la atención por lo mismo que le ha pasado a este señor allá en la costa al dar muerte pues con el vehículo transportándose pues, en esas circunstancias. Ahora, por ahí he escuchado unos comentarios, ¡ay, la concurrencia de culpas! Entonces, ¿y dónde está entonces el tema también de la imprudencia de la víctima? Bueno, eso es otro asunto que tendrá que revisarse también por parte de los que están a cargo de esta investigación, pero va a ser una tarea bastante complicada del fiscal del caso que hay adelante para demostrar entonces ese dolo eventual. Pero grosso modo entonces quería darles a ustedes a hacer una apreciación según estas dos jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal. Ok, mis queridos amigos, hasta allí entonces este tema.